Buenos días para todas mis amistades, bueno, buenas tardes ya. Esta corta y pequeña transmisión la quiero hacer para que el mundo vea, para que los cubanos vean de todo lo que son violados por culpa de un régimen maligno, por culpa de un régimen que afecta, un régimen que oprime al pueblo cubano, a mi pueblo, a mi país, donde yo nací, donde yo viví. Y voy a mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer acá en Uruguay, sin temor a que te repriman, sin temor a que te den golpes, sin temor a que pase nada contigo, a que la policía venga a quitarte un teléfono. Aquí se vive sin ningún tipo de temor. Uruguay es un país de libertad y de democracia, y esto es lo que queremos para nuestro país. Esto es lo que como cubanos debemos de querer para nuestro país, y esto es lo que el régimen precisamente no quieren que ustedes cubanos vean esto. Aquí en estos momentos yo me encuentro en la Plaza Artigas, en la Plaza de Montevideo. Acá, miren ustedes qué cosas más bonitas, miren cuántas cosas lindas hay acá en estos países, en todos estos países capitalistas. Acá estoy poniendo el ejemplo de Uruguay porque es donde yo estoy viviendo ahora mismo, pero miren ustedes qué país más lindo, miren qué población, miren cuántas edificaciones, miren qué prosperidad la de este país, un país que vive en democracia, un país que le permite a sus trabajadores alimentarse y poder vivir con lo que ellos cobran, suplantarse los gastos con lo que ellos cobran. Y esto es lo que precisamente el régimen comunista no quiere que ustedes vivan. Acá les quería mostrar algo. Estoy a menos de 50 metros de la presidencia de Uruguay. Si estuviera en Cuba en este mismo momento estuviera preso. En Cuba ni siquiera te dejan sacar un teléfono frente a un poder popular, frente a un gobierno o frente a una institución estatal. Pues acá ahora mismo en este momento yo me encuentro nada más y nada menos que a menos de 20 metros ya de la presidencia de Uruguay. Ahí radica el presidente. Ahí no hay nada prohibido, aquí usted puede pararse frente a la presidencia, hacer una foto, hacer un video, expresarte, decir lo que tú quieras, hablar, conversar, hacer un video directo, y nadie viene a reprimirte, nadie viene a quitarte un teléfono, nadie viene a marginarte. ¿Por qué? Porque Uruguay, al igual que muchos países, es un país de libertad, un país con democracia. Esto es lo que se quiere para el pueblo cubano, esto es lo que se le exige al dictador Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro. Y al diablo Fidel Castro, que el diablo lo tenga donde tenga que tenerlo. Esto es lo que no quiere la dictadura cubana que ustedes conozcan. Que en estos países se vive así, en democracia, en libertad. Que son países prósperos, que son países capaces de mantener a su población, a sus seres. Que son países que no necesitan estar raspando de otros países ni viviendo de otros países. Son países democráticos, países donde existen todo este tipo de construcciones, todo este tipo de inversiones, donde la persona prospera, donde la persona trabaja, donde cada cual con lo que gana se come lo que le da la gana, compra lo que le da la gana y obtiene lo que le da la gana. Y por esto yo lucho desde acá, y por eso luchan muchos cubanos dentro y fuera de Cuba, precisamente por eso, porque los cubanos quieren vivir así, en un país de democracia, de libertad, porque eso es lo que queremos para nuestro pueblo, eso es lo que yo deseo para nuestro pueblo, eso es todo lo que quiero que pase en mi país, vivir así, en un país libre, en un país donde podamos tener democracia, en un país donde podemos tener libertad, en un país donde las personas puedan emprender, en un país que con lo que ganemos, hermanos, con lo que ganemos nos dé para vivir como seres humanos. Entonces, miren ustedes, miren de cuántas cosas nos prohíbe el régimen comunista cubano a nosotros, miren cuántas cosas nosotros no podemos tener en nuestro país, mira cuántas cosas lindas, cuántas cosas maravillosas, mira cuántas edificaciones, miren qué cantidad de personas, miren qué cosa más linda todo esto. Esto es lo que yo quiero para mi país, vivir en democracia, vivir en libertad, vivir en un país donde la persona no sea marginada por el simplemente hecho de pensar diferente. Y cuando veo todos estos lugares, cuando observo todos estos lugares tan lindos, tan bonitos, esta democracia que hay acá, estas personas que viven como seres humanos, que se alimentan con su salario, que son capaces de suplir sus necesidades básicas con su salario, es algo que me llama la atención. Miren ustedes cuántas guaguas van ahí en menos de un minuto, cuenten cuántos bus, cuántos ómnibus van ahí, miren, cuéntenlo ustedes mismos y véanlo, uno detrás de otro, todo para diferentes rutas. Los ómnibus prácticamente pasan sin pasajeros porque no hay escasez de combustible, no hay escasez de nada, y esto es lo que el régimen no quiere que ustedes vean. Miren ustedes mismos, le estoy enfocando el teléfono para que sea ustedes mismos lo que vean lo que está pasando ahí. No son nada más y nada menos que ómnibus del Estado por cada ruta, trasladando pasajeros, trasladando personas que salen de su puesto de trabajo, personas que van para otro lugar. Y así se vive en Uruguay. Esta es la vida de vivir en Uruguay, así viven las personas, como seres humanos, como personas que no tienen necesidades ninguna, como personas que simplemente, como le dije, con un centro de trabajo suplen sus necesidades básicas. Miren ustedes ahora mismo cuántas guaguas hay ahí, cuántos ómnibus hay ahí esperando, uno detrás de otro, esperando para salir para su ruta, para su destino. No hay una cola, no hay una matazón, no hay una fajazón por coger una guagua. Las personas viajan felizmente donde quiera, trabajan en lugares distantes, llegan a la hora que es,
Si vas a un mercado, el abastecimiento es grandísimo, hay de todo en todos los mercados, simplemente tener dinero. Y en un país como este, si trabajas, tienes tu dinero. No tienes ningún tipo de problema con eso. Con el trabajo simplemente tú cubres todas tus necesidades como seres humanos. Nadie te violenta, nadie te va arriba a darte un golpe, nadie te grita que tú eres un gusano por simplemente apuntar hacia el Palacio Presidencial y enseñarlo. Aquí no pasa nada. Esto es un país de democracia, de libertad. Esto es lo que yo quiero para mi país. Vivir así, en un país de democracia y de libertad, donde se respeten los derechos humanos y donde se respeten los derechos del pueblo. Saludos, Eloy, bendiciones. Eloy, mira esto, Eloy, qué cosa más bonita, brother. Mira qué cosa más linda, Eloy. Yo le voy a decir algo a todos mis amigos y mis amistades. Yo vivo enamorado de este país. Yo vivo enamorado de Uruguay, de la democracia que hay en Uruguay. Me siento orgulloso de vivir en Uruguay. Uruguay es un país democrático. El presidente es un presidente anticomunista, un presidente que no tiene que ver nada con el régimen comunista, que se ha esforzado en trabajar en contra de la dictadura cubana y que ha denunciado a la dictadura cubana, que le ha dicho que es una dictadura. Y para mí tiene todo el respeto mío. Yo prometo serle fiel a este país. Yo prometo que este país siga siendo así. Bueno, le pido a Dios que siga siendo así, un país democrático, un país verdaderamente libre. Es una felicidad poder ver todo esto, Eloy. Es una felicidad vivir en un país así con democracia y saber que nuestra tierra es una tierra oprimida por un vil villano que simplemente quiere sus intereses y no le interesa el pueblo. Eloy, aquí estoy, hermano, estoy a menos de 20 metros, mira esto, del Palacio Presidencial de Uruguay, de la Presidencia de Uruguay. Y aquí no pasa nada, Eloy. Aquí nadie viene a quitarte un teléfono, aquí nadie viene a arrebatarte nada, aquí nadie te quita nada. Aquí simplemente las personas observan, miren cuántos ómnibus pasan aquí, hermano, en menos de un minuto. Son incontables los ómnibus que pasan por todos estos lugares. Aquí no hay falta de combustible, aquí tú no vas y no hay arroz, aquí no hay una libra de arroz que vale 350 pesos ni un pomo de aceite que vale 1200, aquí no hay ningún tipo de falta de respeto de eso que hay en la isla de Cuba. Pues entonces yo, para terminar, vuelvo a darle gracias a Dios porque Uruguay sea un país democrático, vuelvo a darle gracias a Dios por encontrarme en este país y le sigo pidiendo a Dios que este país siga siendo bendecido por Él y que la democracia que hay en este país sea un ejemplo de vida para muchos países, incluyendo Cuba y otras dictaduras como la de Nicaragua y Venezuela. Bendiciones, mi hermano, bendiciones para todos.